La razón por la que no logras superar una relación de 5 o 7 o tal vez 10 años es por la forma en la que estás aplicando el contacto cero. Muchas personas aplican el contacto cero esperando que su ausencia genere en su ex esa sensación de pérdida, esa sensación de pánico o de arrepentimiento. Buscan que de cierta forma reaccione y que vea lo que está perdiendo. Y ese es posiblemente el peor error. Así que en este video te vas a desglosar todo. Estos son 5 pasos comprobados para aplicar de forma correcta el contacto cero y que logres soltar y superar a tu ex. Por cierto, soy Luciana, pasé por la situación más dolorosa de mi vida cuando terminé una relación de 5 años a causa de una infidelidad. Literalmente pasé meses completos de ansiedad, de insomnio, semanas en las que literalmente no podía ni siquiera trabajar. Eso me llevó a tomar meses de terapia, días enteros leyendo libros sobre amor propio, duelos, rupturas, infidelidades. Hice terapia con medicinas ancestrales, sesiones de breathwork, meditaciones, en fin, probé absolutamente todo lo que puedas imaginar sobre cómo superar una ruptura de forma consciente y te voy a compartir no solo teoría, sino la experiencia de todo lo que sí me funcionó. Ahora, antes de entrar en el método para aplicar de forma correcta el contacto cero, debes entender que el duelo es un proceso tan doloroso, tan incómodo y tan frustrante porque trae una oportunidad de crecimiento demasiado enorme. Si empiezas a ver todo este proceso no como algo que está acabando con tu vida, sino como una oportunidad de crecimiento, todo por sí se lo va a empezar a mejorar de una forma increíble. Y te vas a dar cuenta que al final de este duelo te espera una versión tuya mucho más fuerte, mucho más consciente, mucho más sabia y sana, pero sobre todo que no tiene miedo a volver a amar. Sigue estos 5 pasos que te voy a compartir y lo vas a poder comprobar tú misma o tú mismo. Ahora sí, empecemos. Partamos desde el objetivo del contacto cero. Esto es básicamente un desintoxicante cerebral. Es un periodo de abstinencia necesario para romper la adicción a la dopamina que generaba tu expareja. De esta forma, ayudas a que el sistema nervioso se regule y bajen los niveles de ansiedad. Por eso es tan importante aplicar el contacto cero. Pero ahora, el contacto cero no se trata únicamente de bloquear a tu ex, sino de que incluyas estos 5 pasos dentro del proceso. Y el primero de esos es la aceptación. Hasta que no aceptes que se acabó, no importa cuánto contacto cero hagas, si en el fondo sigues esperando a que regrese. Y acá es donde la mayoría aplican el contacto cero esperando que su ex los vuelva a buscar arrepentidos y eso posiblemente no va a pasar. En este punto creo que es necesario ser un poco cruda y directa, pero es importante que lo veas. Es posible que la decisión de irse de tu ex no haya sido una decisión tomada por impulso, sino una decisión que viene pensando desde hace un tiempo. Por esta razón, el efecto que crees que tendrá el contacto cero no va a ser el esperado. Él no va a volver arrepentido porque apliques el contacto cero. Y acá voy a hacer una aclaración porque el que él haya decidido irse no tiene nada que ver contigo. Esto te lo voy a explicar más adelante, pero en definitiva, si tu ex pasó la página demasiado rápido y ya está con otra persona, no tiene nada que ver contigo. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo se ve la aceptación. Es como cuando llevas 5 años con un celular, empiezas a ver que se pone lento, que la batería se agota, que de pronto el display deja de funcionar, hasta que un día de repente no vuelve a prender. Entonces te incomodas y te genera cierto dolor porque ahí tenías contactos importantes, conversaciones importantes, fotos importantes y sientes una incomodidad porque literalmente no estabas preparada para que se dañara justo en ese momento. De pronto en ese momento estabas corta de dinero, de pronto en ese momento no tenías planeado comprar un celular y justo te quedaste sin él. Entonces acá tienes dos opciones. La primera es donde aceptas que se dañó y simplemente cambias de celular y la segunda es donde intentas arreglarlo. Entonces tú vas al técnico y le dices, no, mira, mi celular no funciona, lo revisan, te dicen, ah, no, es el táctil. Tú pagas, inviertes para que cambien el táctil. Días o meses después se vuelve a dañar. Tú vuelves al técnico y te dicen, ah, no, ahora es la batería. Entonces tú vuelves, inviertes, pagas para que te arreglen el celular. Y luego el celular otra vez te empieza a fallar, se pone lento y tú vuelves y lo intentas, pero sientes que por más de que lo intentas, tu celular no vuelve a responder de la misma forma y eso te frustra, te desgasta, hasta que un día literalmente el celular deja de prender, el técnico ya te dice que no tiene arreglo y no te queda de otra que aceptar que se dañó y cambiarlo. Ahora, no quiero decir con esto que simplemente reemplaces a tu ex. Con esto quiero decir que una de las leyes de la vida es que todo tiene un inicio y un fin. Y cuando intentas recuperar algo que ya ha llegado a su fin, literalmente lo único que haces es frustrarte, cargarte, esforzarte demasiado, sentirte agotada para al final darte cuenta de que no puedes hacer nada al respecto. Y esto nos lleva al segundo paso, que es soltar la idea de que puedes hacer
que tu ex cambie de opinión. Te voy a contar algo personal y es que a mí me pasó que cuando terminamos una relación de 5 años por infidelidad por parte de él, ustedes no me van a creer, pero llegué al punto en donde estaba dispuesta a perdonar esa infidelidad solo para que él no me dejara. La verdad es que sentía mucho miedo, no sabía ni siquiera qué iba a ser de mi vida sin él. Para mí era la persona correcta con la que quería estar el resto de mi vida. Y lo que terminé haciendo es que me obsesioné en entender, porque si todo era tan perfecto, él había actuado así, porque si yo había dado lo mejor de mí, él estaba tomando la decisión de irse con otra persona. Literalmente enfoqué mis días, enfoqué todo mi tiempo en analizar su conducta, empecé a buscar desesperadamente de una solución que hiciera que la relación no se acabara. Empecé a buscar las razones por qué está actuando así, qué lo lleva a tomar este tipo de decisiones. Entonces me di cuenta que era que estaba repitiendo el patrón de su mamá, de su papá, que tenía la herida de abandono, de rechazo, y me obsesioné tanto que empecé a justificar su conducta. Y lo peor de todo es que estaba buscando cómo hacer para que él sanara, cuando en realidad quien debía sanar era yo. Quien debía obsesionarse con sus heridas era yo. Porque en definitiva, tu pareja, o bueno, en este caso tu ex, es esa persona quien más te va a mostrar lo que debes de trabajar. Es la persona que literalmente va a remover esa herida, lleva mucho tiempo en ti para que tú puedas sanar. Porque nuevamente, si él hubiese tenido la intención de recuperar la relación, no tenía que esperar a que yo le mostrara sus heridas. No tenía que esperar a que yo buscara la solución. Él simplemente ya había tomado una decisión y yo no la estaba aceptando. Y una frase que recuerdo que me dijo mi psicóloga fue como: la realidad es que la persona adecuada para ti solo puede ser la persona adecuada cuando los dos se eligen mutuamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que no pierdas tu tiempo ni tu energía en hacer que tu ex reaccione. Reacciona tú y enfócate en ti. Porque como te lo mencioné, no se trata solo de bloquearlo, se te trata literalmente de sacarlo de tu vida, de que tú en tu día a día no exista o no haya un espacio para él. En el cuarto paso vamos a profundizar mucho más en esto. Por el momento vamos con el paso número 3 y este paso se trata de no basar tu valor en si te eligen o no. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que más me dolió fue sentir que él no valoraba todo lo que yo había hecho dentro de la relación. Sentía que no estaba viendo todo lo que habíamos construido, todo lo que había dado. Yo sentía que nuestra historia literalmente no estaba teniendo valor para él en ese momento. Y se los juro que darse cuenta de esto duele demasiado. Me hacía literalmente gritar del sentimiento de frustración. Era como: parce, ¿en serio no te estás dando cuenta de todo lo que estás perdiendo? De hecho, el sentir que yo no valía nada para él, que no era importante en su vida, que él había seguido con su vida como si nada, de lo único que estaba haciendo era generarme mucho más sufrimiento. Ese pensamiento constante de si yo hubiera valido más, seguro le hubiese costado más superarme. La verdad es que nada de eso es cierto. El hecho de que tu ex esté con otra persona y que siga su vida como si nada, no significa que no eres suficiente, ni que nunca le importaste, ni que todo fue una mentira. En realidad, lo que una persona hace después de una ruptura habla de esa persona, de cómo se vincula, de qué tanto aguanta estar solo, de lo que trae en su historia, sus patrones, sus heridas, de las herramientas que tiene, de la disposición que tiene o que no tiene. Su forma de actuar no habla de ti, nunca habló de ti. Lo que otra persona hace habla más de ella que de ti. Y realmente esto lo único que me mostró y de lo que me di cuenta es que yo tampoco estaba valorando quién había sido yo dentro de la relación. Quería que lo viera, pero yo no era capaz de reconocerlo, yo no era capaz de verlo. Y darme cuenta de esto no fue de un día para otro. En realidad me costó tiempo reconocer mi dolor. Recuerdo que un día antes de como que de descubrir esto, un día en el que lloré demasiado, lloré mucho, literalmente lo único que hice ese día fue llorar. Y al día siguiente, como era habitual, cogí mi libreta y empecé a escribir porque ya me sentía mucho más ligera y fue como wow, me di cuenta de que soy una persona leal, de que soy respetuosa, de que amé sin límites y con una intensidad que literalmente era lo que sentía, que en ciertas ocasiones decidí cambiar cosas y ajustar cosas para que la relación creciera. Me convertí en una mujer que sostenía su hogar, de cuidar, de proteger a los suyos, que estuvo en los momentos en donde él más necesitaba a alguien que lo escuchara, que lo apoyara, y en ese momento dije: parce, qué linda la persona en la que me convertí, la persona que fui. Y me puse tan sentimental que recuerdo que empecé a llorar, pero esta vez no fue por la razón de extrañarlo a él, era porque literalmente me estaba dando cuenta de lo valiosa que soy. Yo decía: wow, ese ser tan bonito habita en mí. Y ahí reconocí que una mujer que ama intensamente no es una mujer débil, que hay algo mal en ella. Al contrario, siento que es una mujer muy valiente y es capaz de entregarse sin miedo a nada. Y empecé a reconocer mi valor y darme cuenta que la razón por la que él se había ido no tenía nada que ver conmigo. Y con esto no digo que haya sido la mujer perfecta,
Es claro que no, también cometí errores, es obvio, pero lo lindo de darse cuenta de todo esto es que siempre hay una oportunidad para hacer las cosas mejor. Así que si en este punto sientes que no fuiste suficiente, que faltó algo para que se quedara, que no te valoraron a pesar de todo lo que diste, usa esos recuerdos de tu relación para darte cuenta de la persona tan increíble que eres, tan amorosa, tan leal, y recuerda tu valor, porque siempre ha estado ahí, solo tienes que reconocerlo y verlo y recordarlo. El valor no está en la relación, está en quién fuiste tú dentro de la relación, y cuando te das cuenta de que el valor está en ti, no importa cuántas relaciones se acaben, tú no vas a volver a sentirte que no te valoraron o que no fuiste suficiente porque ya reconoces tu valor. Y si en este punto todavía estás dudando de si eso fue real, de si lo que viviste con tu ex fue real, la respuesta es que sí, el amor fue real, todo lo que vivieron fue real, pero como todo en la vida tiene un inicio y un final, y hay que hacer las paces con eso. No hay que ir en contra literalmente de la ley de la naturaleza. Todo tiene un inicio y un fin. Amar es demasiado lindo, estar en pareja es demasiado hermoso, pero para que una relación realmente funcione, debes reconocer tu valor. Y uno de los errores más grandes que cometemos es poner a la otra persona en un pedestal, en que son perfectos, en que no hay nadie igual que ellos y que nunca en la vida vamos a encontrar a alguien igual que ellos. Si tú entras en una relación poniendo a una persona en un pedestal sin reconocer tu propio valor, créeme que esa relación está destinada a fracasar. De eso hablo en un video que te voy a dejar al final de este video. Si no quieres perderte en una relación, si no quieres volver a sentir que das todo y que no recibes lo mismo, lo puedes ver literalmente cuando veas este video. Y de paso, suscríbete en este momento porque es posible que no vuelvas a ver este video, y acá comparto todas las herramientas para que literalmente tengas el mejor glow up en tu vida y en tus relaciones. Bueno, continuamos. Para que este paso se sincronice y funcione como un engranaje con todos los demás y así puedas aplicar de forma correcta el contacto cero, no te puedes saltar el siguiente paso, que fue el que te mencioné anteriormente. Este paso yo lo llamo el detector de señales. La mayoría cree que el contacto cero es no volverse a ver o escribir con su ex, pero esto es solo una pequeña parte del proceso. En realidad se trata de no tener ningún tipo de contacto, no llamar, no responder, no revisar redes sociales, no estar preguntando qué hizo, qué no hizo, dónde estuvo. De hecho, algo que a mí me pasó fue que en nuestra relación de 5 años vivíamos juntos, trabajábamos juntos, y cuando terminamos, muchas de sus cuentas personales quedaron ancladas en mi laptop. Cuando terminamos, su cuenta de YouTube, su cuenta de ChatGPT, su correo, mejor dicho, todo estaba anclado en mi computador. Y esto me da un poco de vergüenza, pero bueno, al final hace parte también del proceso, y en realidad si hubiese sabido en ese momento que no era bueno para mí, lo hubiese evitado. En este caso te lo cuento para que no cometas el mismo error. El caso es que yo tenía sus cuentas ancladas y podía ver qué música escuchaba, qué le preguntaba a ChatGPT, y todo lo analizaba. Entonces, si me daba cuenta de la canción que estaba escuchando, lo asociaba porque pensaba que me estaba extrañando. Y claramente en todo este proceso de estar analizando me di cuenta de cosas horribles que ojalá nunca hubiese visto. De hecho, él también me escribía y me decía que me extrañaba y un montón de cosas, y ese tipo de mensajes literalmente me hacían tener como una esperanza de que él iba a volver. Y eso es un grave error, literalmente, porque es que tu ex también está viviendo un proceso, y cuando él vuelve con sus mensajes, pero simplemente son mensajes y no hay una acción concreta, esa es una señal de que él también le está costando soltar, pero no necesariamente de que va a volver. Y acá le pongas mucho interés o mucha importancia a saber si a él le está costando, si le está doliendo o no. Acá cada quien se hace responsable de sí mismo. Si a él también le cuesta soltar, es lío de él. Tú en lo tuyo, tú ya te diste cuenta de tu valor, y más que esperar a que él vuelva, tú ya sabes que por tu parte tú ya también tomaste una decisión, y en esa decisión no hay espacio para él. Quiero que entiendas que de tener este tipo de contacto que es aparentemente indirecto, actúa como una dosis. ¿Por qué? Porque cuando atravesamos una ruptura pasamos por un proceso de abstinencia, porque nuestra expareja se vuelve esa fuente de neurotransmisores de placer, dopamina, oxitocina, serotonina, y en el momento en el que la relación termina, esa fuente se acaba. Entonces estás pasando por ese síndrome de abstinencia. Lo que yo hacía, aunque fuese de manera indirecta, seguía siendo un tipo de contacto. Sé que en algunos casos es un poco más complejo mantener ese contacto cero, ya sea porque hay hijos de por medio, porque trabajan juntos, como era en mi caso, porque simplemente deben vivir en el mismo lugar por una situación económica, porque tienen que repartir bienes o todas esas cosas. Pero debes saber que el contacto cero nos va a permitir integrar esa nueva realidad, y la nueva realidad es que esa relación se terminó, y buscar esas pequeñas dosis solo va a retrasar el proceso, sin hablar de todo el dolor que se genera en medio de. Ahora, el duelo en la vida real es totalmente inesperado, es completamente sorpresivo, no sabemos qué va a pasar, y esto es lo que nos lleva al paso número 5, y es integrar que el proceso no es lineal. El duelo es como una cajita de sorpresa, nunca sabes qué te va a tocar. Un día puede que te levantes y digas, no, hoy me siento súper triste, hoy también voy a llorar, y resulta de que no, que ese día te sentiste súper bien, te sentiste tranquila. De hecho a mí me pasaba que yo decía, no, otro día de miércoles, y cuando me daba cuenta era como, wow, fue un día súper lindo, me
reí, me divertí, logré salir de casa y un montón de situaciones que me hacían decir, por fin, estoy logrando salir de esta. Pero lo más chistoso era que al otro día nuevamente me volví a sentir triste, volví a extrañarlo. La verdad es que no sabemos lo que nos espera y eso no quiere decir que te vayas a quedar ahí toda la vida o que estés retrocediendo o que va a doler para siempre. Significa que es un proceso y al seguir estos 5 pasos y tener toda esta información que te acabo de compartir no significa que no te va a doler. Te va a doler, en definitiva te va a doler porque sencillamente atravesar un duelo implica sentir dolor. No existen herramientas o estrategias para que no duela, así que siente el dolor y entrégaselo a Dios cuando sientas que no puedes más. Pero ten en cuenta que ese dolor también cumple una función. Así que yo te invito a confiar, a que dejes todo en manos de Dios porque las cosas se acomodan. Aunque tal vez en este momento no entendamos por qué pasó, cómo pasó, o por qué nos pasó, o por qué no pasó como nos gustaría, pero inevitablemente en algún punto lo vamos a entender. Pero recuerda que el duelo es un proceso doloroso, frustrante, porque trae una oportunidad de crecimiento increíble y que al final de este duelo, al final de este proceso, te espera una versión tuya mucho más sana, mucho más fuerte y más segura. Muy bien, esto es todo lo que tengo para este video. De nuevo, estos fueron los 5 pasos para aplicar de forma correcta el contacto cero, para superar una relación en donde vimos el poder de la aceptación, que todo en la vida tiene un inicio y un fin, en donde hay que soltar la idea de que tu ex reaccione y vea lo que perdió. Luego recordamos el valor de quienes somos, identificamos esos errores que nos llevan a querer tener esa pequeña dosis de dopamina y finalmente entregarle todo a Dios y permitirnos vivir el proceso con sus subidas y sus bajadas. Si todavía sigues aquí, muchas gracias por ver este video. De verdad, te abrazo desde la distancia. Sé que a veces necesitamos sacar todo eso que sentimos, así que te invito a que lo dejes en los comentarios. Yo te estaré leyendo para aportarte lo que más pueda y que te pueda servir en este momento. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.